buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy una tapa de la revista El Gráfico de 1995 nos va a servir de excusa para recorrer el comienzo de una historia muy buena de las selecciones juveniles de la Argentina. La llegada de José Néstor Pekerman al cargo de entrenador, de seleccionador, de coordinador de selecciones juveniles. Ahí vemos la tapa de la revista El Gráfico con aquella consagración de Qatar 95, héroes del desierto y las figuras de chicos muy jovencitos, Juan Pablo Sorín, Joaquín Irigoitía y Leonardo Biagini, mostrando la Copa. Ya se había insinuado algo en el sudamericano, perdiendo la final contra Brasil justamente, pero lo importante, lo significativo, mucho más allá del título, es que la Argentina venía de distintas situaciones conflictivas vinculadas a las selecciones menores, y Pekerman llegaba, primero de una manera inédita, casi por concurso, por llamarlo de algún modo, al cargo de seleccionador de juveniles. Y además le imprimía muy rápidamente a todos los chicos convocados valores muy importantes que iban a ser el punto de origen no solamente de distintas selecciones muy exitosas en lo deportivo, sino admiradas y que representaban muy bien a la selección argentina en cualquier lugar del mundo. Por eso, para empezar este programa de Qatar 95, es inevitable hacer referencia a la figura central de José Pekerman. Yo trabajé con José al lado de él desde el año 81, fines de 81, hasta que él se va al Colo-Colo, 91, en Argentino Junior. Yo después seguí y él vuelve y vuelve del Colo-Colo, que hace una campaña extraordinaria y presenta la famosa carpeta y me llama para trabajar junto a él. El primer día que nos juntamos en el predio a hacer la lista de la Sub-17 y la primer Sub-20 de que estuvo en Qatar, José me dijo una cosa y yo eso lo llevé siempre hasta después cuando quedé solo en la selección, ¿no? Que teníamos que conocer muchos jugadores Sub-17, pero siempre con futuro de selección mayor, ¿no? El jugador que nosotros teníamos que elegir Sub-17 tenía que tener futuro de selección mayor. Fue la persona ideal para ese momento, con los valores que nos inculcaban a nosotros, con Hugo, con los profes, con el cuerpo técnico que había, el cuerpo médico que había, todos los valores que nos inculcaban de la forma de manejarnos, cómo teníamos que representar al país era tan importante que era constantemente el tema de la educación, el tema de no hacer nada. Yo no sé cómo se manejaron después, pero en ese momento de venir a estar suspendida fue algo que era constante que nos decían. Tengo mucho aprecio por él y por todo su cuerpo técnico. Son personas de bien, la verdad que nos han enseñado mucho, no solamente en el campo de juego como jugador, sino como persona y nos han transmitido unos valores, la verdad, muy, muy buenos. Formar una persona, porque el futbolista te van formando y puedes aprender más, puedes aprender menos, es relativo. Pero lo que aprendes como persona te dura para toda la vida. Y es una etapa que sos una esponja. Sos un 17, 18 años, sos una esponja que estás ávido de conocimientos y de formación, y me parece que por eso lo destaco tanto, porque podíamos haber perdido la final y no hubiéramos recordado el Mundial, o no hubiera sido un campeón del mundo, o ese logro no estaría en la AFA, pero lo que nos formó como persona iba a quedar para siempre. Fue en una etapa que uno está creciendo, está poniéndose la camiseta de una selección, y aparte fue el comienzo de un proceso de Pekerman y de Hugo Tocali que después fue muy exitoso. Para nosotros ser un papá, porque tiene mucha cuota de docencia hasta el día de hoy. Argentina venía a estar suspendida a un mundial y a nosotros nos inculcaban un montón de cosas por ese tema, el tema del fair play y todo eso. Las medias, de la ropa siempre estar bien prolijo, del pelo también, no por ahí tan exigente de cortártelo, pero sí de estar bien prolijo, de ser amable, de ser educado. Entonces, bueno, esos valores nos fue inculcando él y todo su cuerpo técnico. Su idea de jugar bien y jugar limpio y tener una conducta tanto dentro como fuera de la cancha
fue algo que nos fue marcando a fuego durante todo su proceso. Así que nos dejó mucho en nuestra faz personal. Un día vino Bobby Charlton al entrenamiento, que estaba buscando el voto de Argentina para el Mundial de Inglaterra, que después, bueno, Argentina vota a Alemania, ¿no? Y estaba con el embajador inglés y en un momento determinado le habla y el embajador inglés se larga una carcajada. Y yo el plurito en contra de los ingleses, que tenemos todo. Hasta que vos visitas ese país te das cuenta que es un plurito, ¿viste? Entonces me voy encima del embajador y digo, ¿qué está diciendo? No, profe, no, se lo voy a decir lo que dice, pero no se tiene que enojar. Dice que ustedes no parecen argentinos, no gritan, tienen las canilleras puestas, la media levantada y la camiseta dentro del pantalón. Parecen europeos como entrenan. Y en ese momento a mí me dolió, pero sabía que venía un elogio muy grande. Él estaba diferenciando lo que era un entrenamiento de argentino a lo que era un entrenamiento de europeos. Y nosotros habíamos logrado que el jugador se respetara en sí mismo, ¿no? Algo muy difícil. Hasta nos hacía entrenar con las medias arriba y la remera adentro, ¿viste? Por ahí me acuerdo que una vez yo jugué, Hugo me fue a ver y hice la entrada en calor, en primera edición hice la entrada en calor con las medias bajas y la remera suelta. Y nosotros entrábamos de lunes a miércoles en Ezeiza, después cada uno volvió a su club. Y ese lunes fue un reto adelante de todos terrible, o sea que teníamos que tener una disciplina y llevarla a cabo. La conducta tenía que ser para nosotros ejemplar, ¿no? Y yo lo sigo diciendo ahora, lo decíamos de ese momento y lo sigo diciendo ahora, que un jugador que dentro de la cancha se dedica o a protestarle al árbitro o a pegarle al rival, se va a olvidar de hacer lo que entró a la cancha, que es jugar al fútbol. Y después la otra que no podíamos renunciar era jugar bien, ¿no? Un técnico que nos daba libertad para jugar al fútbol. Y jugar al fútbol, yo digo, con la pelota, para jugar con la pelota, para tratar bien la pelota, para asociarnos, para hacer un juego que sea vistoso, sin perder el orden. Está claro que teníamos que ser equilibrados, teníamos que saber cuándo defender, pero siempre al momento de tener la pelota nos daba libertad para hacer lo que sabíamos, o lo que cada uno sabía, o explotar lo mejor que cada uno tenía en beneficio del equipo. Él sabía qué es lo que vos mejor tenías como jugador y te trataba de ubicar en esa posición para que puedas rendir al máximo. Entonces tenía muy buen ojo para eso, más allá de todo su cuerpo técnico también, ¿no? José te daba esa libertad, por lo menos en mi caso, de explotar lo que yo más sabía. En ese momento gambeteábamos, encarábamos, íbamos para adelante y bueno, él nos daba esa libertad de poder expresarlo dentro de un campo de juego. Era muy agradable trabajar con José Peckerman y su equipo, una gente muy abierta, te permitían trabajar libremente, la verdad, una gente y humanamente maravillosa. Cada uno de nosotros tenía un rol diferente, por eso fue muy bueno. El secreto de nuestro éxito fue el trabajo en equipo. Cada uno tenía una función muy preestablecida dentro del cuerpo técnico. Hugo Tocali era un león trabajando, un tipo de una nobleza extraordinaria y podía trabajar 25 horas por día, podía fabricar una hora más para trabajar. Muy estudioso del fútbol, conoce todo, yo creo que conoce todos los jugadores del mundo. Fue algo que nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros, gracias a Dios, en todo el tiempo que estuvimos juntos no hemos tenido una pelea o una discusión nunca. Una persona estudiosa, no dejaba nada al azar, una persona que imponía mucho respeto, al igual que Hugo Tocali, el trato con el jugador siempre fue de usted. Eso impone una distancia, pero bueno, esa distancia también era nutrida o alimentada con afecto, con un afecto que la verdad que teníamos nosotros nos hacía sentir muy bien. Yo me acuerdo que el primer entrenamiento nos estábamos por poner la camiseta de entrenamiento y estábamos en un vestuario que ya no existe más, en la AFA. Y cuando estábamos colocando la camiseta, dice, esperen un poquito. ¿Saben lo que van a hacer? Y nos miramos, éramos 4, ¿eh? Sí.
Bueno, hay que dejar la vida por esta camiseta. Acá se acabó la familia, se acabó todo. Lo único que tenemos que vivir un año, pues nos tenían tanta fe que nos hicieron contratar por un año. Y firmamos igual. Y no por la cifra que la gente cree, firmamos prácticamente por muy poca plata. Yo siempre recuerdo que él nos decía que el jugador de selección, una vez que pisábamos el predio, deberíamos ser diferentes. Pero diferente en el buen sentido, que cuando volvamos al club teníamos que ser los que más entrenábamos, los primeros que llegábamos, los más, entre comillas, profesionales, los más serios. Teníamos que demostrar que éramos jugadores de selección en cada momento que nos tocara actuar. Nosotros todos los días, comenzando en Sub-17 y después pasábamos a la Sub-20, por ahí nos perdíamos esos 5 minutos que era ganarlo, ¿no? Y le explicábamos lo que representaba ser un jugador de selección, lo que representaba ir al exterior, lo que le iba a representar para ellos jugar en la selección mayor, de lograr, de ser, que tengan pertenencia de la selección. Y eso lo han captado casi todas las selecciones sub-20, lo han captado con una gana y un entusiasmo realmente muy lindo y muy grande, ¿no? Te hacían sentir que el jugador de selección tenía que ser diferente y por ese motivo creo yo lo tenemos tan presente a él y a todo su cuerpo técnico, ¿no? Porque desde que llegamos al juvenil en esa primera etapa de él, que creo que nosotros fuimos los que arrancamos, bueno, arrancábamos con toda la ilusión y con muchos chicos también. Me acuerdo que éramos grupos grandísimos que nos íbamos en colectivo desde la AFA hasta el predio. Y bueno, ahí comenzamos todo con esa gran ilusión del sudamericano primero, ¿no? Que fue en Bolivia. Para nosotros fue importante porque era mucho la primera vez que salíamos del país y más para representar a la selección. Era la primera vez que nos poníamos la camiseta de la selección y era por los puntos y era lo que te permitía soñar con llegar a un mundial. Entonces, y fue en Bolivia, en La Paz, que fue todo un proceso muy largo, que el campeonato empezaba los primeros días de enero y nos fuimos el 26 de diciembre para aclimatarnos a la altura. Pasamos Año Nuevo fuera del país, solos, cuando la mayoría no habíamos pasado un año nuevo solos, éramos chicos. El tema de Bolivia fue pasar la fiesta allá, por el tema de aclimatación, de aclimatarse a la altura, que fue bravo los primeros días, duro también por el tema que éramos chicos, 18 años, pasar en Año Nuevo allá fue bastante duro, pero todo lo que yo viví en esa época fue toda alegría. Para nosotros que teníamos 18, 19 años, estar fuera del país, en primera instancia era la primera vez que pasábamos un año nuevo concentrados. Siempre normalmente estamos de vacaciones con amigos, con familia, ahí no estábamos todos juntos y creo que ahí logró una fortaleza, pero desde el lado humano, que creo que es lo más fuerte que tiene Peckerman. Pasamos fin de año allá, fue muy duro esto de pasar. El objetivo que nosotros teníamos con la selección era clasificar al Mundial. Todos los partidos fueron complicadísimos y hasta el último partido del grupo, que fue Bolivia, no habíamos recibido goles en contra y estuvimos a punto de quedar afuera. A ese punto de complicado estuvo la clasificación para la fase final. Y después en Santa Cruz de la Sierra, que hubo menor altura, es como que el equipo se soltó mucho más. Los nervios del debut y empezás a jugar, después te vas soltando. Ya una vez que clasificamos a la segunda zona, no nos relajamos, pero estábamos más tranquilos, y una vez que conseguimos el pasaje al Mundial ya era el objetivo cumplido. Después sí, queríamos ganar esa final con Brasil, que no se pudo dar, pero nos fuimos convencidos de que habíamos hecho un muy buen trabajo. Esa derrota en el Sudamericano dolió muchísimo.
dolió más de tal vez lo que debería haber dolido, porque salimos segundo, pero no hubo festejos, pero tal vez nos sirvió para imaginarnos lo que después se dio, porque se dio otra final con Brasil y ni más ni menos que en un mundial. La derrota con Brasil dolió bastante, pero nosotros el objetivo era clasificar para el mundial. Me acuerdo que llegamos al vestuario y lo primero que dijimos, bueno, la revancha la tenemos en Qatar. Nosotros viajamos con el objetivo de hacer un muy buen papel. Sabíamos que teníamos un buen equipo. No teníamos, como se dio en las posteriores selecciones de Argentina, jugadores ya casi consolidados en primera. Eran muy pocos. Nadie daba nada por nosotros. La verdad que llegamos al Mundial, yo creo que ni nosotros pensamos que íbamos a ganar. Se fue dando con los partidos, pero fue algo inesperado para muchos. Cuando nos fuimos no había cero expectativa, no solo por nosotros, sino porque todavía el fútbol juvenil había entrado en una etapa que no se le había dado mucha importancia, que no había sido bueno lo que había hecho, entonces fuimos a representar al país nosotros, básicamente. Ni los familiares nuestros nos iban a despedir a Ezeiza porque no había mucha confianza en el proceso que se iniciaba y José no era muy conocido, bueno. El objetivo era llegar entre los 4 primeros. Siempre fue nuestro objetivo, que la bandera flamee hasta el último día. Pero era difícil. Obviamente, el conocer un montón de costumbres que ninguno de nosotros tenía idea fue algo hermoso, una experiencia de vida espectacular. Te soy sincero, yo hasta ese momento Qatar no lo había sentido nombrar. Es más, el Mundial iba a ser en Nigeria un mes antes. No me acuerdo por qué tema se cambió. Y el conocer sus costumbres, cómo nos trataron. El campeonato se jugaba en Nigeria primero, pero ha habido alguien de la FIFA y lo apuñalaron. Entonces el campeonato hubo que jugar en un lugar rápido, seguro y urgente. Entonces se hizo en Qatar, en un hotel que tenía, dividimos, en ese momento se jugaban 16 delegaciones. Un país muy desconocido para nosotros, con otras costumbres. La verdad que nos dimos cuenta ya lo diferente que era, ¿no? Más allá que nosotros acá hablábamos y algo nos contaban, pero no es el Qatar de ahora, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, había que tener algunos recaudos, ¿no? De muchas cosas, de que sabíamos que nos íbamos a encontrar con una sociedad diferente, con por ahí las mujeres todas tapadas, con diferentes costumbres que tenemos nosotros acá. Entonces, bueno, sabiendo que íbamos a un país muy diferente y que teníamos que estar muy atentos y ser muy respetuosos de todos. Estar en Qatar, bueno, fue conocer otra cultura, fue no entender nada cuando veíamos a la mujer toda tapada, ¿no? Toda vestida de negro. Nos llamaba mucho la atención ir caminando por la vereda y que estas mujeres se recostaran de espalda contra la pared para dejarnos pasar. Hablábamos del trato que se le dispensaba a la mujer y de la sumisión que ésta tenía para con ese trato. Era todo extraño, todo raro, todo de cultura totalmente diferente que nosotros no habíamos visto, ni en fotos podías haber visto, o te la habían contado. Pero básicamente nosotros fuimos a jugar al fútbol. Entonces cuando vos vas a jugar al fútbol no te importa el ambiente donde estás. Jugaba muy bien, la verdad que ese equipo jugaba muy bien, teníamos muy buenos jugadores, muy buen grupo. Se había hecho un grupo muy bueno, que eso también tiene mucho que ver para mí. Lo mejor que tenía era que era un equipo. No teníamos grandes figuras. No teníamos un jugador que te ganara el partido. Que vos le des la pelota y decís, bueno, descansamos porque te hace un gol, porque gambetea dos, porque... éramos un equipo sólido, compacto, que trataba bien la pelota y a partir de eso nos empezamos a hacer fuertes. Ese equipo era un típico 4-3-1-2
Yo creo que el mejor, a mi entender, fue el Caño Ibagaza. Tenía una técnica increíble, lo vi jugar bien todos los partidos, si bien creo que la mayoría tuvo un rendimiento muy bueno, pero a mi entender él fue el jugador que para mí sobresalió. Fue espectacular porque fue lo que nos abrió la puerta después para ser jugadores profesionales, por lo menos en mi caso y el caso del Caño Ibagaza también, que estábamos ahí en Lanús. Después de nosotros venir el juvenil ya empezamos, más allá que a veces entrábamos con la primera y ya habíamos debutado en primera división, ya como que nos quedamos jugadores profesionales ahí con el grupo, entonces tiene mucho significado. Era un mediocampo que no tenía mucha marca, pero que era una exquisitez verlo jugar y era un equipo netamente ofensivo, era un equipo vertical y era un equipo ordenado, era muy ordenado atrás. Sí, el Vasco tuvo un sudamericano y un mundial extraordinario, todos los partidos, la verdad que fue la gran figura nuestra. Él demostró tener un nivel superlativo también. Fíjate que también le dieron el premio al tercer mejor jugador del mundial. Visto en perspectiva, a la distancia, era un equipazo aquel de Qatar de 1995. Irigoitía, Lombardi, Pena, Federico Domínguez, Mariano Juan, Collete, Ibagaza, Panchito Guerrero, Biagini, en fin. Era un plantel realmente muy consolidado, con jugadores que iban a tener un larguísimo recorrido en primera división. Y que además tenían sed de venganza deportiva después de no haber podido consagrarse en el sudamericano, jugando la final nada menos que frente a Brasil. La figura de Juan Pablo Sorín fue también una figura central de aquel campeón de 1995 en Qatar y que tuvo una cobertura muy amplia de la revista El Gráfico. Por eso es también insoslayable hacer reseñas sobre la importancia del capitán de Juan Pablo Sorín. Juanpi era muy importante en todo sentido, adentro y afuera. Era lo que después demostró ser durante toda su carrera. Era un líder, era una persona que inspiraba con el ejemplo, era un compañero que uno lo veía entrenar y te motivaba para entrenar. Sorín de alguna manera abarcaba un montón de cosas y lo escuchábamos todos y obviamente estábamos todos convencidos de la idea de José y bueno, con nuestro representante que era Juanpi dentro de la cancha. Más allá de sus capacidades como deportista, él marcaba esa diferencia de jugador, de personalidad que tenía. José lo conocía mucho también de Argentinos Juniors y bueno, y quedó demostrado después con el tiempo, ¿no? La calidad de jugador que era Juan. Era el capitán, el que estaba en todo, el que se ocupaba de todo, el que pensaba en el grupo antes que en él, el que nos representaba, era la voz que nosotros escuchábamos, era el que seguíamos, el que acompañábamos. Era uno más sin serlo, porque la realidad que Juan era, nosotros lo escuchábamos mucho, nos guiaba en ese sentido. Él también tenía una gran relación con José, porque se conocían mucho desde Argentinos Juniors y eso hacía que él llevara muy bien el grupo. La realidad es que nos representó y nos llevó adelante muy bien. Era un tipo que tenía autoridad, se hacía respetar sin levantar la voz. Es muy importante, sin levantar la voz, hacerte respetar. Completo. Creo que de los capitanes que tuve en selecciones, el mejor. Y es uno de los jugadores que con el tiempo yo mantengo una amistad con él.
cruzamos mail, yo charlaba mucho con el padre, un pibe bárbaro. Después vino River, la selección, sí. Me expulsaron con Brasil y no pude jugar el primer partido. Yo lo viví de afuera. Jugó el negro Bayón en mi lugar, que lo hizo muy bien. Y yo estaba afuera y era un partido bravo, porque Holanda era un partido, son chicos que juegan bien en realidad. Bueno, siempre han jugado bien los holandeses. Ganamos 1-0 el primer partido con Holanda, con los dos mejores jugadores de Holanda que no vinieron porque el Haya no se los dio. Ganamos 1-0 en el minuto 41. Un partido complicado, se nos había hecho bastante adverso. No habíamos jugado de la mejor manera también y bueno, por suerte pudimos a lo último hacer el gol. Creo que Andrés, si no recuerdo mal, hizo un gol ahí y bueno, y pudimos ganar, que siempre el primer partido, mucho nerviosismo, muchas cosas y bueno, por suerte pudimos conseguir ese primer resultado. Muy nervioso, me acuerdo, porque era el primer partido. Yo realmente no tenía idea de cómo jugaban ellos. Me lo imaginaba muy físico. Creo que habíamos sido superiores. Me acuerdo que nos cerramos un penal ese partido y tener la suerte de haber ganado sobre la hora fue un anímico muy importante que nos sirvió para lo que vino. Nos dimos cuenta con Holanda haciendo el gol Garrone a lo último y ganando 1-0 que íbamos a pelear, pero hasta ese momento sinceramente nadie podía afirmar que íbamos a avanzar y a ser candidato, menos aún. No, nos agarró de sorpresa, sabíamos que Portugal tenía un gran equipo y muy buenos jugadores. Y yo creo que ese fue un partido donde el equipo tomó conciencia de que bueno, que nosotros teníamos buen equipo, pero también había otros equipos importantes y con buenos jugadores. Yo en ese momento me sentía bien porque al margen de que nos habíamos ganado, había sido un partido que el empate era lo justo, no habían sido superiores a nosotros. No jugamos mal con Portugal. La verdad que el arquero de ellos fue figura en el primer tiempo. Así que nos hubiésemos ido preocupados si hubiésemos jugado mal, pero creo que fue uno de los mejores partidos que jugamos en el Mundial y nos vamos perdiendo 1-0 con una genialidad de Dani, que era el número 10 de Portugal, que Juanpi en la vuelta del partido se reprochaba, decía, lo tendría que haber esperado, no tendría que haberle salido, decir, ese nivel de autocrítica tenía él. Para mí la jugada fue una genialidad del portugués. Hablábamos mucho, mismo también José y todo su cuerpo técnico, hablábamos, comentábamos lo que nos había sucedido, lo que teníamos que tratar de mejorar, de estar atentos en un montón de situaciones, entre nosotros grupalmente también teníamos muy buena comunicación y eso sirve de mucho. Teníamos que ganar el último partido, Honduras, no podíamos especular o hacer cuentas, teníamos que ganar. Y ya el segundo partido recibir la derrota y al tercero tener la obligación de ganarlo, era difícil. Pero también recuerdo que tuvimos una charla antes de ese partido entre los jugadores y hablamos que teníamos que ganarle a Honduras, que teníamos con qué ganarle a Honduras, que debíamos ganarle a Honduras. Que si no le ganábamos a Honduras, con todo respeto, no merecíamos seguir en el Mundial. Pero no por Honduras, por lo que significa Honduras, por nosotros mismos. Porque teníamos que ganar, porque habíamos ido a Qatar, era el sueño de nuestras vidas y teníamos que pasar ese partido. Ahí tuvimos sí una reunión muy clave entre todo el cuerpo técnico y los jugadores. Y bueno, los jugadores tuvieron un sinceramiento bastante claro y se gana ese partido y después hicimos un quiebre donde el equipo empezó a ser una máquina dura, muy dura. El cabezón Pena hizo 3 goles, raro nunca más, pero bueno, si son cosas que se dan, pero ese partido lo ganamos bien, lo ganamos con cierta tranquilidad.
El hacer 3 goles creo que igualé un récord Guinness que había en ese momento. Y lo sorprendente fue el otro día porque nosotros teníamos en el hall del hotel una pizarra que ponían recortes diarios de todos los países que estaban. Y aparecía yo en todos los, la imagen mía, el asombro y la emoción de aparecer en todos los recortes. Obviamente me los traje todos. Salir en ese momento no lo podía creer. Impresionante. Y bueno, yo le pateaba los córneres, así que contento también por eso, porque lleva un animal de arriba, tiene unas condiciones impresionantes. Yo sabía que la tenía que tirar nada más colgadita, que venía el oso y venía y se llevaba todo por delante y cabeceaba. Sebastián mete 3 goles de cabeza, cosa inédita en el fútbol mundial. Y bueno, el resultado fue más holgado por ahí de lo que fue el desarrollo. Arriba iba Bernarde. Sacaba primero Diego Crosa. Quedó lesionado Crosa, no cayó bien. La tiene Ibagaza, que la saca para que atiendan a su compañero. Quedó lesionado en la pierna derecha Diego Crosa. Diego jugaba su primer partido de titular, una persona era muy querida en el grupo. Vivir eso con 18 años, una oportunidad que para nosotros era inolvidable, estar en un mundial, que te pase eso y encima el grado de la lesión que tuvo, sí, dolió bastante. Y ese fue un golpe duro, golpe duro que lo supimos sobrellevar, pero me acuerdo que le dije, en ese momento había un bajón en el equipo y a José le dije, José, metámonos en el primer avión que podamos, digo, porque el equipo se nos va a caer. La lesión de Diego nos golpeó muchísimo, pero el propio Diego se encargó de que no nos golpeara tanto porque lo vimos enterísimo. Nuestro compañero, nuestro amigo, que ya ahí estábamos prácticamente, éramos todos amigos, y haber sufrido una lesión así tan importante, la verdad que nos golpeó, pero a su vez nos fortaleció y mucho, porque teníamos otra excusa también para luchar y saber que teníamos que hacer todo para conseguir ese objetivo que queríamos, no solamente en lo personal, sino también por Diego, que había hecho un esfuerzo enorme por estar, y bueno, lamentablemente por la lesión se tuvo que quedar afuera. Que se vaya alguien que había llegado con la misma ilusión que nosotros, fue bravo para todos, porque como le pasó a Diego, le podía haber pasado a cualquiera de nosotros, y se caía su ilusión y era un fuerte porque jugamos por él en algún momento y se lo dedicamos a él. Cada triunfo que siguió, me parece que dentro de lo negativo para él fue positivo para todos. José viene, estábamos calentando y me pregunta, ¿y cómo lo ves? Digo, dame 11 banderitas blancas que nos vamos a rendir. Estos negros saltan, van, vienen, nosotros íbamos despacito, tranquilos. Pero en ese momento el nivel físico que había, la ventaja que había, ellos eran muy grandotes, parecían de más edad. Pero ya nosotros ya estábamos de otra forma, mentalmente ya era un equipo, no era el mismo equipo que en la fase de grupos. Nosotros fuimos ya estábamos de otra forma, tanto futbolística como tácticamente ya éramos fuertes, ya se veía o se olía otra cosa, que podíamos llegar a ganar algo. Impresionante la diferencia de físico que tenían entre ellos y nosotros, por lo que se decía por eso y bueno, porque ya naturalmente y genéticamente son diferentes, ¿no? Entonces no era fácil. Era bastante complicado ese rival, pero lo pudimos pasar bien, bastante bien, ya el equipo se lo notaba bastante aplomado y bueno, y superaba todos esos escollos, lo fuimos superando. Con la fortaleza física que tenían ellos y aparte que bueno, está ese tema en los africanos que parecen mayores a lo que dice su documento, ¿no? Y así todo realmente lo supimos controlar. Y ese día yo recuerdo que José cambió la forma de jugar. Algún detalle me acuerdo, que a los laterales le dijo que no pasaran, no por una cuestión de defenderse, sino porque recuerdo que el delantero de ellos esperaba que pasen los laterales para caer a los costados, entonces si los laterales pasaban nos iban a generar peligro, y a partir de esto es lo que te digo de José también, que veía muy bien el fútbol. Entonces
y nosotros estábamos convencidos de lo que él nos decía y le hacíamos caso. Entonces íbamos detrás de la idea de él. Y cuando un grupo está convencido es mucho más fácil. Porque hicimos lo que nos dijo y a los 20 minutos nos dimos cuenta que era así, que iba a dar resultados. Y después lo terminamos ganando muy bien. Al ganarle a Camerún me di cuenta que éramos un equipo duro, bastante duro, que se le iba a hacer difícil. Mirá que nosotros jugábamos contra el gran candidato a ganarla, que era España en la semifinal. Mientras hacemos el trancalor nos enteramos de que Brasil le había ganado a Portugal y era finalista. Ya ahí imagínate que ya sabíamos de que Brasil era finalista y dependíamos de nosotros poder tener esa segunda oportunidad de tener revancha de Sudamericano. Así que imagínate lo que fue la previa, el vestuario, todo lo que fue ante ese partido de España, sabiendo que nuestro objetivo era Brasil. España tenía un montón de jugadores buenos, ¿no? Que después quedó demostrado a través del tiempo que fueron todos figuras, prácticamente en equipos grandes de Europa. Tenían un gran equipo, bueno, todos jugadores que después tuvieron una carrera maravillosa, porque todos fueron figuras, todos llegaron a la selección mayor. No sabés lo que tenía España, era candidatazo. Nosotros éramos el último orejón del tarro. Y era un equipazo de La Peña, Raúl, Moriente, Salgado, pero al principio nos costó muchísimo. El Vasco ahí se puso en el lugar que debía estar, porque si no era un 2-0 para ellos. Los primeros 20, 25, 30 minutos fue bravo para nosotros, no nos encontrábamos en la cancha. Ahí estaba basada la clave del éxito, y Irigoyen. En el partido con España, el primer tiempo con España, ganamos 1-0, pero esos partidos que vos te vas al vestuario y vos decís, tenemos que estar perdiendo 5-1. Sacó todo. Lo que tengo de ese partido con España era que cada vez que me da vuelta estaba volando. Pero también increíble, un nivel espectacular. Nos llegaron mucho, pero fueron muchos tiros de media distancia. El tiro de media distancia, si bien ellos eran buenos pateadores, no recuerdo que haya habido tantos mano a mano. Impresionante, lo tuvimos al Vasco ahí muy bien, que nos salvó de varias situaciones de gol. Después nos pudimos acomodar y después hicimos un gran partido. Después sí, a partir de que el Vasco y pudimos mantener el 0, empezamos a encontrar los espacios, la pelota, y lo terminamos ganando muy bien ese partido. Pekerman quiso cambiar la táctica de lo que veníamos desarrollando tanto en el Sudamericano como en el Mundial. Tratando de sorprender a España, porque obviamente España venía con un gran equipo y nosotros teníamos que, él consideraba de que con la impronta y el cambio de táctica lo íbamos a sorprender. De hecho, pasó todo lo contrario y en la mitad de la cancha, en el medio del partido, nos dio la indicación de que volvamos al origen de lo que nos llevó a esa semifinal. Y ganamos, lo ganamos muy bien. Lo dirigía aquel famoso jugador que le pegó la patada a Maradona y le quebró el tobillo. Y hace un cambio, porque jugábamos con un punta y 2 enganches. Y arma línea de 3. Y José viene y me pregunta, ¿viste algo? Sí, sacaron al 4, se suicidaron. Llama al equipo y dice, bueno muchachos, a partir de ahora se acaban los 2 enganches, vamos con línea de 3 puntas. Cada ataque de Argentina era medio gol, terminamos ganando 3-0. Lo bailamos en España. Terminó la final con España, festejamos, comimos en el hotel y cuando te vas a dormir no pensás en el partido que pasó, pensás en el partido que venía, que era la final del mundo y con Brasil, ¿viste? Entonces, para esto quería ser futbolista, para este tipo de partidos. Yo mucho no dormí, me acuerdo, eso sí, mucho no dormí, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, hablás con tus familiares.
lo que significaba ese partido, realmente. Que Argentina vuelva a jugar una final después, creo que del año 83, que no la jugaba, que la había perdido también con Brasil, creo, algo así fue, y que no se había ganado nada del año 79, se volvía a revolucionar todo. Y para nosotros era algo hermoso, pero a la vez sí, con una ansiedad y un nerviosismo grande. ¿Sabes que pasó algo particular? ¿Sabes que comimos juntos, almorzamos juntos los dos equipos? Algo prácticamente impensado. Comimos los dos equipos juntos. Había un brasileño, un argentino, un argentino. Increíble, no es que comimos separados, comimos en la misma mesa, porque los dos cuerpos técnicos nos llevaban muy bien. Teníamos presente el dolor de la final del Sudamericano, porque como te dije al principio, nosotros vivíamos todo como nenes que querían jugar a la pelota y que estaban aprendiendo a jugar al fútbol, que no es lo mismo. Y el sentimiento era como que se habías perdido el partido en la plaza el sábado anterior y jugabas contra los mismos chicos el próximo sábado. Y le querías ganar, y era tu clásico, y eran los chicos del barrio de enfrente, y vos le querías ganar, y era eso, a todos sumarle que teníamos la camiseta de la selección puesta, y estábamos representando al país. Por lo que comentaban los chicos, como yo no había ido al Sudamericano, era esa espina que teníamos ahí por esa final perdida en el Sudamericano, ¿no? Entonces, y aparte por lo que significa Brasil. Ahí era la gran revancha que queríamos y se da a la inversa de lo que se dio en la final del Sudamericano. Porque en el Sudamericano Juanpi estaba suspendido y el capitán de Brasil no. Y en la final de la Copa del Mundo el capitán de Brasil, que era muy importante para ese equipo, estaba suspendido y Juan Pablo no. A partir de eso, que parece que no tiene importancia, esa suma de detalles nos empezó a convencer de que se podía dar. Sí, en la final yo sabía que la ganábamos. Estaba seguro por cómo llegábamos, porque no se nos podía escapar. Me acuerdo, estábamos ya en la manga para salir y ya nosotros éramos otra cosa. No éramos los de esa final en el Sudamericano, mentalmente estábamos mejor que ellos. No se nos podía escapar. Perder 2 finales con Brasil no se nos puede escapar. Recuerdo la mentalidad que teníamos, o por lo menos yo, y yo imagino que sería de todo, que sabíamos que no íbamos a perder. Sabíamos que íbamos a ganar la final. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos, ¿no? Porque no, a ver, si vos me parás en una previa a un partido y yo te digo, voy a ganar este partido, ¿y por qué? Y no lo sé. Biagini, Collete, Biagini, buena de Argentina, está solo Caño, aquí está Biagini para gol, Biagini, gol, Ya a los 20 minutos nos ponemos 1-0 arriba, que creo que el éxito para ganar a Brasil es colocarte siempre arriba vos. Si no te va a costar, tenés que jugar al 110%, 10% más. Esa pared que arrancamos prácticamente en mitad de cancha, tirando paredes, juntándonos. Por ahí yo me asociaba mucho con el Caño porque lo conocía de Lanús, pero esa jugada ya salió de la mitad de la cancha, tirando paredes, nos fuimos encontrando, nos fuimos viendo. Es más, y en la última él también la puede meter para adentro y yo la podía haber empujado también, pero bueno, él es delantero, ya tenía el arco entre ceja y ceja y definió muy bien aparte. Arancio que le busca a Guerrero, que está habilitado, canta el segundo, Pancho, Guerrero, el golazo, ¡gol! Argentina, Argentina es mundial. Y el segundo fue el festejo total porque faltaba poquito, que Germán Arancio le pone un bochón, le pone a Panchito Guerrero, que define excelentemente bien y ahí ya estaba, ya sabíamos que éramos campeones. Es otra cosa que se dio, festejar un gol sabiendo que sos campeón, viste, porque siempre a lo mejor vas 1-0 y esperás el final y bueno, el pitido final te desahoga, pero ese gol éramos campeones. Cuando vino el segundo gol y el golazo que fue también por el pase también de Germán y cómo la pincha Panchito, ¿no? Fue un golazo, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí explotamos todo de alegría, nos abrazamos y bueno, son recuerdos que la verdad que van a ser imborrables. Panchito era compañero de pieza mío y habíamos hablado porque él estaba bastante amargado porque él tenía muchas expectativas de jugar de titular ese partido.
habíamos hablado que él iba a entrar y iba a hacer un gol, así que imagínate, cuando entre ese segundo gol que define el partido, bueno, era todo fiesta, toda alegría. Pero lo pone a los 30 del segundo tiempo a Panchito Guerrero. Y yo me acuerdo que cuando lo va a entrar le digo, Pancho, dale que entrar y definí el partido. Y Pancho me mira con una cara, hay que mirar los videos de esa época. Entró y definió con un pase por arriba del arquero y bueno, ahí a los 41 del segundo tiempo nos transformamos en campeones del mundo. Hasta que Panchito no hace el gol, si bien no teníamos problemas, pero viste cómo es el fútbol, no tiene lógica y un error podía llegar a pasar algo malo, pero hasta que hicimos el segundo gol ya ahí dije, ya está, se terminó. Argentina es campeón del mundo. Argentina es campeón del mundo juvenil sub-20. Fuimos al hotel, cenamos y nada más. Básicamente porque en Qatar tampoco hay demasiado. Bueno, te estoy hablando de hace 25 años casi. Era una cultura opuesta a la nuestra y no había demasiado para hacer. Los festejos fueron súper medidos, eso te lo van a decir todos porque José hasta en los festejos imponía esa disciplina de disfrutar, pero sabiendo que estábamos en una delegación. Fue tranquilo, no se podía hacer nada tampoco, no había alcohol, no había nada como para brindar, muy poquitas cosas. La verdad que nada, lo que nosotros queríamos es venir y abrazar a nuestra familia. Y el despertar fue mejor, porque me acuerdo siempre me acordaba de Kinesiólogo Lama, fallecido, muy querido por todos nosotros, que me despierta y me dice, buenos días, campeón del mundo. Y eso fue algo que no me lo olvido más, porque en realidad ahí tomé conciencia de lo que se había obtenido el día anterior. La diferencia del gráfico era tener una foto distinta a lo que, de lo que se había ocurrido. La figura de la producción era muy importante para la revista y tener esa foto diferente. ¿Qué significó eso? Nos permitía, primero la diferencia horaria nos iba a permitir el cierre, el tiempo para el cierre de la edición semanal acá en Buenos Aires. Dicho y hecho, madrugada, sin dormir, todo, y esperamos a primera hora y fuimos al hotel donde estaban los jugadores porque íbamos a salir a producir una foto. ¿Y dónde? Y en el desierto, que era muy fácil, el desierto quedaba muy cerca en Qatar, o sea, caminabas, digamos, 30 cuadras ya había desierto, con dos camellos o dromedarios, no me acuerdo cuál de los dos que eran exactamente. Fuimos, le pedí la copa a José me quedó muy atento, nos dio la copa. Villani me ayudó a despertar a los jugadores, que la producción de copa iba a ser Irigoitía, Juan Pizorín y Biagini. Hicimos con Juanpi y con Leo Biagini y uno o dos camellos atrás, me parece que había. Sí. Sí, me acuerdo, ese fue otro sueño. En esa época salir de etapa de gráfico era un sueño. Y bueno, nosotros tan jóvenes ya lo estábamos cumpliendo. La verdad que fue maravilloso. Ahí hicimos la etapa del gráfico. El gráfico fue uno de los pocos medios que se enteró que fuimos a conocer el desierto, porque no conocíamos el desierto y vimos el tema de los camellos, que hay camellos. Yo me confundo, me parece que en Emiratos Árabes me subí por primera vez un camello. El camello es un animal muy arisco. Los chicos estaban totalmente dormidos. Ya eran las 8 de la mañana, 9 y demás, pero teníamos los elementos. Me acuerdo que todavía los botines y la ropa era la que habían usado, porque tenía la diferencia de que estuvieran con vestidos de jugador. Entonces me acuerdo que con Biagini ayudándolo a poner los cordones en los botines. Subimos a un micro chiquito y nos fuimos en busca de dos personas con los camellos. Dimos con ellos y ahí a producir la foto. Nos vestimos de jugadores y nos fuimos al desierto. No pudimos andar en camello, fue creo lo único que faltó. Yo
ni pensaba que a 5 meses de tomar la selección logramos el título mundial, ¿no? No podíamos creer, yo me pellizqué. Digo, ¿esto será real lo que nos está pasando? Digo, era increíble que estuviéramos teniendo ese título. Es importantísimo porque, a ver, yo recuerdo todos los campeonatos porque es muy difícil salir campeón. Ese obviamente ocupa un lugar especial porque fue con la selección argentina y teníamos 19 años. Éramos chicos de secundaria saliendo campeones del mundo. No éramos jugadores de fútbol. Bueno, por lo menos yo no lo sentía así. Yo sentía que todos teníamos el sueño de jugar en primera, pero yo sentía que en ese momento era un chico de 17, 18 años, creo que tenía yo, saliendo campeón del mundo y ganando algo con la camiseta de la selección, y nos iban a dar una medalla con la camiseta de la selección y la Copa del Mundo con la camiseta de la selección, y sentía el orgullo que podían tener mis viejos, mi familia, mi hermano, bueno, mis abuelos. Pensaba en eso, no pensaba si iba a jugar al fútbol después, si me iban a pagar por jugar al fútbol, si iba a ser profesional o si me iba a ir a manejar un remis. No pensaba en ese momento que era la gloria y el momento de mi vida, quizás. Son recuerdos que la verdad que uno no se va a olvidar nunca porque quedan en el corazón, ¿no? En la cabeza de todo, por lo menos en mi caso y creo yo en todos los chicos, ¿no? La verdad que fue un comienzo muy lindo. En mi caso yo ya arrancaba como jugador profesional y enseguida esta experiencia del juvenil, la verdad que fue espectacular. Qué buenas imágenes, qué lindos recuerdos de aquel campeón mundial de 1995 en Qatar. Para los más jóvenes que probablemente no tengan el recuerdo tan fresco de lo que pasó en 1995, es que los argentinos otra vez volvían en horarios un poco extraños, incluso en horarios laborales, volvían a buscar la manera de ver a un equipo juvenil de la Argentina, algo que no pasaba desde Japón en 1979. Le había devuelto ese equipo el orgullo de las selecciones juveniles argentinas y había sido central el rol de José Peckerman. Muchísimas gracias a Sebastián Pena, a Federico Domínguez, al Vasco Irigoitía, a Mariano Juan, a Collete, al profe Salorio, en fin, a todos los que prestaron testimonio, a Alejandro del Bosco, que fue el fotógrafo de la revista El Gráfico en aquella excelente cobertura en Qatar 1995. Iba a ser el comienzo de un ciclo muy exitoso de las selecciones juveniles. 2 años después refrendaría el título en Malasia y todavía quedarían los campeonatos del mundo con Ferrero, con Hugo Tocali. Fue una etapa maravillosa de las selecciones juveniles que empezaba en el Sudamericano y en el Mundial de Qatar de 1995. Punto final para esta edición de Historias del Gráfico. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Salía todos los martes, eso me acuerdo. El tenerla era algo espectacular. Uno no la podía, por un tema económico que por ahí pasaba uno, no la podía tener siempre, pero era la revista en ese momento, era algo hermoso. Mirarlo, ponían las fotitos abajo de las figuras. Uno se crió con eso y con el pasar de los años, las cosas por el tema de la evolución en todos los aspectos, el recordar eso para nosotros de mi época era algo hermoso porque era la revista para nosotros. Y mi viejo la compraba siempre, y siempre, bueno, yo ese día no porque llegaba tarde, pero el otro día te la devorabas y veías a los que vos querías ser como ellos, básicamente, que querías estar algún día ahí por el hecho de pertenecer, de saber que si estás ahí sos futbolista, es cumplirse el sueño de tu vida. Y después recuerdo que yo me fui a los 20 años recién cumplido a Holanda y en ese momento no había internet, no había nada, y me suscribí al Gráfico y me mandaban el Gráfico, me llegaba 15 días después. Pero bueno,
era buenísimo, era conectarte con tu país, era conectarte con el país, con el fútbol y seguir en el medio de toda esta locura que es el fútbol, que está buenísima, y te enterabas un montón de cosas. Si bien los resultados yo ya los sabía, porque me llegaba 15 días después, pero me encantaba leerlo, me encantaba y estaba buenísimo que todas las semanas poder leerlo. Una lástima que ya no esté. La revista de gráfico significó cosas muy lindas porque, a ver, todo el seguimiento en la etapa de juvenil y después durante mis primeros tiempos en River y lo que me tocó estar en River siempre fueron, creo yo, muy generosos conmigo en todo lo que escribían con mucho respeto, bueno, las apreciaciones, la verdad que no me puedo quejar de esa etapa. La verdad que para mí era muy especial, inclusive hasta me acuerdo alguna vez Pagani me puso más nota de la que me merecía en algún partido. Pero bueno, no, el mejor recuerdo, muy lindo y esa foto, bueno, andan por ahí en algún álbum que armó mi mamá, así que anda por ahí. Y me acuerdo cuando era chico por ahí no nos sobraba mucho la plata y salía cara, me acuerdo, y a veces costaba comprarla, pero bueno, cuando iba a algún lado o en el club, a veces trataba siempre de mirarla. Nada, era una revista donde era muy importante, me acuerdo, en ese momento para el fútbol, por lo menos en mi caso, que me gustaba ese deporte y siempre las notas y siempre miraba a ver qué salía en la tapa y cuál era, y bueno, la verdad que marcó mucho también en mi carrera futbolística la revista. Yo me crié con el gráfico. El gráfico muere, yo creo que la muerte del gráfico viene con los noticieros deportivos y los canales de cable. Nosotros estábamos operando el martes, porque yo vivía en la provincia de Buenos Aires, para ver las fotos si había sido offside o no había sido offside. Si vos mirás un partido los viernes a la noche, como primera medida, televisado. Y entonces el gráfico era todo, porque te marcaba foto por foto, y si era mano, y si había esto. Y me acuerdo que el gráfico era con letra muy diminuta, porque yo tengo gráficos antiguos, y después empezó a ser con letras más grandes, porque ya el lector no estaba acostumbrado a leer tanto como se leía antes. Nosotros nos devorábamos con pasión la lectura, es decir, las plumas del gráfico son eternas. Es decir, el Beco escribiendo sobre boxeo es una cosa extraordinaria. No sé, escribiendo sobre fútbol, te ponían hasta el puntaje de la cancha buena, regular, buena cantidad de público, y vos mirabas esa postilla. Después tenía mentalidad ganadora y mentalidad ofensiva y mentalidad defensiva, y tenía tabla de posiciones por capacidad. Equipo que había atacado más, porque en aquel momento se decía que se hacían pocos goles en la Argentina.